Yo creo que la venida de Unamuno a Salamanca fue fundamental en su vida y en su obra, hasta el punto de que se puede decir que forman Unamuno y Salamanca una especie de binomio perfecto. No se puede aludir a uno sin evocar inmediatamente a la otra y no se puede hablar de Salamanca sin recordar enseguida la figura de Unamuno, ¿no? Están estrechamente unidas. Por ejemplo, para Unamuno, pues Salamanca era la gran metáfora de su obra, ese lugar que encarnaba un poco pues, parte de su pensamiento, su manera de entender la vida. Salamanca es el lugar en el que él arraigó de manera especial. Él trató de ir a Madrid, pero yo creo que luego con el tiempo se alegró de no haber obtenido plaza en Madrid y haber venido a Salamanca, porque aquí, dado el tamaño de la ciudad, la fisonomía de la ciudad que él conocía muy bien porque se la pateaba todos los días, pues era perfecta para su modo de vida, dedicado fundamentalmente pues eso, a meditar, a escribir, a dar paseo. Él decía que él tenía instintos campestres, o sea, él se sentía una persona de campo y que no se encontraba a gusto en las ciudades, pero bueno, que Salamanca tenía ese tamaño perfecto para él y para su modo de vida. Salamanca está muy presente, como sabemos, en su obra, aunque a veces no se da nombre, porque él en la mayor parte de sus novelas pues apenas describe lo que es el espacio, los lugares, ¿no? Pero de alguna manera está en el trasfondo. Hay que, de todas formas, decir que Salamanca, aparte de ser un espacio real, para él sobre todo era un espacio simbólico. O sea, había muchas cosas de Salamanca, de la realidad de Salamanca, que a él le disgustaban mucho y bueno, las relaciones con la ciudad a veces no eran, con las instituciones, con algunos salmantinos no eran especialmente buenas, ¿no? Pero, como digo, es un espacio simbólico, encarnaba de alguna manera esa visión que él tenía de Castilla. En Salamanca veía, por ejemplo, ese concepto de intrahistoria, ¿no? Lo que permanece frente a lo que está continuamente cambiando, que lo podía representar en el caso de España, pues la ciudad de Madrid o de Barcelona. De modo que para Unamuno fue fundamental. Yo creo que su trayectoria vital y desde luego su obra hubieran sido muy distintas a como fueron si no hubiera venido a parar aquí, ¿no? Y luego, ¿de qué manera Unamuno influye en Salamanca? Pues también mucho. Ahora no podemos entender la ciudad, al menos desde una perspectiva histórica inmediata, sin su figura. O sea, parece que está ahí, que Unamuno sigue por aquí paseando por las calles de la ciudad, dando clases en la universidad, habitando esta casa, la casa de la calle Bordadores. De alguna manera, Unamuno se hizo inmortal como él quería, como él buscaba, pues gracias a su obra, pero sobre todo a la presencia viva que tiene en esta ciudad. Hace muy poco leí una carta de Unamuno donde él decía que la ciudad de Salamanca estaba llena de Unamuno. O sea, era mucho lo que la ciudad recibía de Unamuno y bueno, su presencia pues era constante, porque ya digo, no es el escritor, como sabemos, que se encerraba en su torre de marfil o en su cátedra o en su casa para escribir y meditar, sino que era un escritor que estaba continuamente en la calle, como digo, caminando por el parque del campo de San Francisco, por la carretera de Zamora, visitando a muchos amigos, haciendo tertulia, etc. O sea, estaba muy presente en lo que es lo físico de Salamanca. Y por otro lado, pues eso, Salamanca también acaba encarnando un poco algunos conceptos de su pensamiento, que como sabemos también era un pensamiento vivo, que estaba continuamente cambiando, un poco pues como la propia ciudad, como este espacio físico en el que él echó raíces y arraigó. Pero yo creo que todavía Salamanca le debe más a Unamuno de lo que Unamuno le debe a esta
ciudad. En todo caso forman, como decía al principio, ese binomio perfecto, inseparable. No hay ningún otro escritor que haya pasado por aquí, y son muchos, la mayoría, a lo largo de la historia de la literatura, casi todos han pasado por aquí de una manera u otra. No se puede encontrar ninguno que forme con la ciudad, es una unidad inseparable, ¿no? Casi como cuando hablamos del amor, la media naranja. Bueno, pues aquí encontró Unamuno ese espacio perfecto para él, y la ciudad encontró a esa figura que necesitaba, esa figura pues que la agitó, como él solía hacer, ¿no? Agitó las conciencias de los salmantinos, avivó un poco la vida de esta ciudad, que por lo general pues eso estaba muy parada, muy sumida en el marasmo. Pero también tengo que decir que Unamuno fue muy crítico con la ciudad, con los salmantinos. A veces le reprochaba la ramplonería, ¿no? de esta ciudad, que parecía como que eso vivía muy complacida de cómo era, sin querer pues eso, ser más, ¿no? Que era algo que a Unamuno le obsesionaba. Sí, bueno, en el caso de Unamuno es que no se puede separar. Antes hemos hablado de su vida y su obra, de su relación con la ciudad. No se puede separar nada, todo forma un conjunto. A Unamuno hay que abordarlo, pues eso, a través de esa unidad que forman el pensamiento, y dentro del pensamiento está su pensamiento político, y Unamuno fue muy político. Unamuno siempre se debatió entre la contemplación y la acción, y yo diría que sobre todo fue un hombre de acción, de lucha, de pelea constante, tanto en el campo político como en el campo social o en el campo moral, ¿no? Y él quería influir, él quería, como hemos dicho, excitar y agitar las conciencias, suscitar pensamiento, reflexión, de modo que eso, el pensamiento político de Unamuno permea toda su obra. Una parte de su obra es muy política, y no solo de la última etapa de su vida, que siempre pensamos en Unamuno a partir del año 24, cuando es desterrado a Fuerteventura, precisamente por sus ideas políticas, por su crítica de la dictadura y de la monarquía de Alfonso XIII. Pero no, el Unamuno político está desde los comienzos, desde aquella crisis que estuvo cuando era estudiante en Madrid, y se hace anarquista. Luego estuvo también en el ámbito del socialismo, pues socialistas, colabora mucho con los socialistas, etcétera. Y luego, después de la crisis de 1897, ya tenemos un Unamuno mucho más complejo, pero que sigue también teniendo una presencia pública muy importante, no solo en los cargos que tuvo, tanto en Salamanca como en Madrid, sino sobre todo a través de esa actividad diaria, casi diaria, porque escribía a veces 20 artículos al mes en prensa, sus ensayos. Pero bueno, todo eso lo encontramos también en su obra literaria, incluso en sus poemas, ¿no? No podemos separar en Unamuno lo uno del otro, ni podemos separar al Unamuno contemplativo del Unamuno de acción. No se puede entender el uno sin el otro. Unamuno era una figura muy dialéctica, que estaba siempre en lucha con todo y cuestionándose a sí mismo de manera constante. Y todo eso tiene una importante dimensión política, que yo creo que, además, me alegra mucho esta pregunta, porque hay que destacar eso. Unamuno fue un escritor, fue un catedrático, fue rector durante un tiempo, etc. Un poco lo que aúna todas esas cosas sería su condición intelectual. Unamuno es el intelectual de su tiempo y el gran intelectual del siglo XX español, ¿no? Para mí es un ejemplo, un modelo de lo que debería ser un intelectual, y cualquier persona que se dedique a esto de la literatura, o incluso que sea profesor universitario, ¿no? Una persona que no se encierra en su gabinete, en sus ideas, sino que está en la calle, está peleando. Hay un Unamuno que ya en la época en que era rector, 1912, 13 hasta el 14, participa activamente en una campaña agraria aquí en Salamanca. Esto es muy importante, ¿no? Ese apoyo de Unamuno a los campesinos que estaban
de Salamanca, que estaban viviendo, como la mayor parte de España, que estaban viviendo una situación terrible, ¿no? Pues a causa pues, de algunas malas reformas agrarias que había habido en el siglo XIX, etcétera, de las leyes de propiedad y de ciertos usos que había y que estaban dejando la provincia de Salamanca, o al menos algunas comarcas, totalmente despobladas. Esto que llamamos hoy la España vaciada empezó hace ya más de 100 años y se ve muy bien aquí en Salamanca, donde quedaron algunos pueblos completamente vacíos, despoblados. Bueno, pues por eso se interesó Unamuno siendo rector, o sea, teniendo ese cargo institucional tan importante que podríamos pensar que, bueno, que en esa época Unamuno se mordía más la lengua. Él a veces dice que me tengo que morder la lengua, pero a pesar de todo fue una persona muy activa políticamente y socialmente en ese periodo, y eso es lo que, según algunos especialistas en Unamuno, fue lo que le costó luego el rectorado, cuando lo destituyeron en 1914. ¿Por qué? Por ser una persona activa políticamente, por luchar, en este caso, en favor de los campesinos, por interesarse por algo tan importante en España como era la situación agraria y todo lo relacionado con la propiedad. Bueno, a ver, una cosa es que sea que Unamuno tenga una importante dimensión política y que fuera un hombre de lucha, de acción, de pelea, una persona, como solemos decir, muy comprometida social y políticamente y moralmente también. Para él todo va unido. Y otra cosa es que su obra, pues eso, cambiara al compás de los acontecimientos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en sus novelas, que es el género de los muchos que él cultivó, en el que más, vamos a decir, innovó, más revolucionario resultó, su influencia fue mucho mayor a lo largo del tiempo. Pues hay que tener en cuenta que en esas novelas apenas, salvo en alguna, apenas hay presencia de lo que es la realidad histórica, de lo que es la realidad exterior, ¿no? La literatura de Unamuno, hablo de las novelas, de la poesía y de parte de los ensayos, es una literatura muy interiorizada, ¿no? Por lo tanto, pues no remite a unas circunstancias externas concretas, pero eso no significa que no tenga una dimensión política o que con ella no quiera tener una influencia, ¿no?, entre los españoles, una toma, busca o sea, agitar conciencias y que tomen conciencia de determinados problemas, pero no solo políticos, sino también existenciales, etc. La obra de Unamuno es muy compleja y lo abarca un poco todo. Entonces, bueno, los acontecimientos externos, ¿de qué manera influyen? Bueno, sobre todo el destierro o después la llegada de la República, que a él en buena parte lo decepciona, etcétera, sí que están muy presentes en su obra. ¿Sirvieron para que evolucionara o cambiara? Eso ya es más complejo de decir, porque en todo caso la obra de Unamuno, lo podemos ver, sigue una progresión, ¿no? En el campo de la novela se ve muy claro, empieza haciendo un tipo de novela realista, histórica, decimonónica, porque la primera novela está escrita y publicada a finales del siglo XIX, pero a partir de ahí, ya con Amor y Pedagogía, Niebla, etcétera, pues va a hacer una novela absolutamente transformada, que no tiene nada que ver con la novela del siglo XIX. En algunas de esas novelas sí que está presente la realidad histórica y biográfica, por ejemplo, en cómo se hace una novela. Claro, el problema es que para muchos estudiosos eso no es una novela, es otra cosa, es un ensayo, una mezcla de géneros, pero no, es una novela que solo tiene sentido si la vemos en relación con sus novelas anteriores y posteriores. De modo que, bueno, también hay momentos en los que esa realidad histórica y personal irrumpe de alguna manera en la novela, pero no de manera directa, y siempre todo eso entremezclado, pues como decía antes, con los problemas existenciales que eran los que más acuciaban, diríamos, la conciencia de Unamuno. Bueno, pues la influencia de Unamuno es enorme
lo fue ya en su tiempo, incluso yo diría entre algunos de sus contemporáneos. Él era uno de los de más edad, de eso que ahora llamamos la generación de fin de siglo, que antes se llamaba la generación del 98. En todos tuvo una presencia y un impacto enorme. Vemos, por ejemplo, en un espíritu muy peculiar, pero que también afín a Unamuno, que es Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado tiene momentos en los que se muestra tremendamente agradecido al ejemplo que representa Unamuno para él, ¿no? Como persona, no solo como escritor, sino como persona cívica, etc. Pero bueno, también Unamuno fue un poeta, no se le ha concedido todavía la importancia que tuvo como poeta. Es un poeta que también transforma la poesía de su momento, una poesía que rompe con el modernismo, que rompe con la poesía anterior y que va a dejar mucha huella en la poesía posterior. Otra cosa es que los escritores se lo agradezcan explícitamente, ¿no? Siempre hay una tendencia, sobre todo en las últimas décadas, a señalar influencias extranjeras en lugar de señalar una influencia tan grande que a veces la influencia es tan grande que ya no se tiene ni conciencia de ella, ¿no? Pero Unamuno fue el primero que transformó la novela en el siglo XX español. Escribió algunas novelas que son un referente para todos los escritores posteriores, y no solo españoles, sino también europeos, como ese Niebla, ¿no? Que encarna un poco toda esa transformación o revolución de la novela y del ensayo, no digamos. Entonces, la influencia, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de su pensamiento, es enorme desde el primer momento, y yo creo que hasta nuestros días. Hay un ejercicio que yo suelo hacer de vez en cuando, y es mirar las redes sociales, o por lo menos la red social que yo más controlo, que es la de Twitter, y ahí hay una presencia continua de Unamuno, se le sigue citando continuamente a propósito de casi cualquier cosa. Ayer yo escuchaba una tertulia de televisión mientras comía, y uno de los participantes citó a Unamuno a propósito de la situación de las mujeres y de la violencia de género, nada menos, como una especie de precursor de persona ya sensibilizada públicamente con respecto a problemas que todavía están muy vivos, por desgracia, en nuestra sociedad. O sea, todo el mundo lo cita a propósito de muchas cosas. A veces son citas falsas, apócrifas, inventadas, pero da igual. El hecho de que se le atribuyan a Unamuno quiere decir que Unamuno es una figura, no diría yo de autoridad, pero sí que tiene prestigio para mucha gente. Y en un país como el nuestro esto es muy difícil. Además lo citan tanto de derechas como de izquierdas. Hasta los anarquistas lo pueden reconocer como uno de los suyos. También los liberales, aunque él era liberal a la manera del siglo XIX y de principios del XX, ¿no? El hecho de que Unamuno no pueda clasificarse, no pueda meterse en ningún casillero, pues también le da esa capacidad de influir. O sea que en todos los géneros, incluso el teatro, no se le ha reconocido a Unamuno su importancia como autor teatral, y sin embargo a él le interesaba mucho ese género, y apenas se le representaba en vida, y para él era una especie de espina, pero yo creo que también su teatro, ese teatro que se suele decir que es de ideas, no es de ideas, es un teatro de pensamiento en el que los personajes pues dramatizan un pensamiento que está confrontándose continuamente, ¿no? Y hasta ese teatro yo creo que también ha tenido una larga descendencia e influencia en la literatura española. De modo que estamos ante un autor único en todos los sentidos, un autor muy contradictorio aparentemente, con muchas facetas, pero que por otro lado pues tiene una unidad que lo soporta todo, y yo diría que
que tiene una coherencia que es difícil encontrar en otros escritores. Bueno, claro, pues es lo que pasó en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca ese 12 de octubre del 36, pues yo creo que lo resume un poquito todo lo que he tratado de decir. Eso ocurre en Salamanca, ocurre en su universidad, además subrayo lo de su, ahí vemos a Unamuno luchador, enfrentándose nada menos que a Millán Astray, era el jefe, no lo olvidemos, en ese momento de prensa y propaganda de los sublevados, cuya sede estaba en Salamanca y además estaba en el Palacio de Anaya, que fue donde dio clase Unamuno en el último año de su trayectoria. Aquí nada es casual, todo está muy meditado. Y él se enfrenta con lo único con lo que podía enfrentarse, porque él fue un gran pacifista, habló contra todas las guerras de su tiempo, ¿no? Empezando por la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, las guerras coloniales en las que participó España, etc. Y utilizó la única arma de la que disponía y que él manejaba muy, muy bien como nadie, ¿no? Y es la palabra. Entonces, bueno, pues ahí pronunció su famoso discurso absolutamente improvisado, aunque Unamuno realmente toda su obra es improvisada, él escribía sin hacer planes de ningún tipo ni esquemas, y ese discurso, dijera lo que dijera, que no lo sabemos con exactitud, las versiones que circulan por ahí son absolutamente falsas, salvo algunas expresiones, algunas frases como la que acabas de mencionar, aunque creo que literalmente no dijo eso, sino vencer no es convencer, es lo mismo, pero bueno, creo que lo que debió de decir fue esto, pero sin duda se trata de un discurso muy, muy valiente en una sala llena de militares armados, algunos llegaron a empuñar las armas después del discurso, llena de falangistas, esto es, de fascistas españoles. Esto no es ningún ataque, esto es una constatación, y ellos se consideraban así. Y ahí, pues eso, se enfrenta ya no solo a Millán Astray, sino a los que lo habían precedido en el uso de la palabra. Unamuno no tenía que haber hablado ese día, él estaba presidiendo el acto, por cierto, en representación también de Franco, que no estaba presente, y él estaba en su lugar, y allí pues no pudo por menos, no pudo callarse, no pudo morderse la lengua, como decíamos antes, no se la mordió casi nunca, y dijo ese discurso del que, bueno, yo creo que la versión más fiel que tenemos de él son las palabras del profesor Serrano, que nosotros, Menchén y yo, rescatamos en el libro La doble muerte de Unamuno, que ya habían aparecido publicadas como documento, no como texto comentado en algún libro anterior. Esa es la versión más fiel porque es una versión de alguien que sí que estuvo presente y que esa misma tarde, horas después, pues lo anotó en un papel, no para publicarlo, porque de hecho lo guardó durante mucho tiempo y solo se conoció cuando murió el profesor Serrano, ¿no? Y ahí tenemos esas palabras, y sobre todo algo más importante que el vencer, que no es convencer, o venceréis pero no convenceréis, que al fin y al cabo es una fórmula retórica que ha hecho mucha fortuna, pero lo más importante es la valentía que tuvo Unamuno al citar a José Rizal, el ideólogo de la independencia de Filipinas, el día 12 de octubre, que se llamaba el Día de la Raza, también el Día de la Hispanidad por otros. Tuvo esa valentía de mencionar a alguien que él por un lado consideraba muy español porque hablaba español, escribía en español, y era una figura muy importante que había estudiado en España, pero que por otra parte, pues eso, había encabezado ese movimiento de independencia de una de las últimas colonias españolas, ¿no? Eso es lo que sublevó, lo que molestó, lo que irritó a Millán Astray, y eso es lo que al final pues le costó a Unamuno, de una manera u otra, pasar lo que pasara, la vida, ¿no? Y sobre todo estos últimos meses que tuvo casi de encierro en su casa, donde también escribió mucho y dejó testimonio de lo que él pensaba, y de que estaba convencido de que de una manera u otra lo iban a matar, lo iban a fusilar,
Incluso si no lo fusilaron fue porque no les convenía. Propagandísticamente estamos en plena guerra, había muerto Lorca meses antes y eso había sido catastrófico para los sublevados porque internacionalmente había puesto de relieve pues eso, la brutalidad de los sublevados, esos sublevados que venían a salvar a España, matando a media España, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que subrayar al margen de las palabras que dijeron Unamuno es esa tremenda valentía, ¿no? Hasta el final de su vida, 72 años tenía en ese momento, recién cumplidos, y bueno, y ese fue el último acto, yo diría quijotesco de la vida de Don Miguel, porque Don Miguel tenía un referente que era el personaje de Don Quijote, ese personaje que se lanza a la aventura a combatir por sus causas, a desfacer entuertos, a enfrentarse a las injusticias, y eso es lo que hizo Unamuno a lo largo de su vida, y como era lógico, pues tenía que acabar de esa forma. Hay que tener en cuenta que él en un primer momento, equivocadamente, porque estaba engañado, pues saludó a la llegada del alzamiento, pero enseguida se dio cuenta de lo que había detrás de eso, y yo creo que con este acto del Paraninfo y con sus palabras pues se redimió y nos recordó realmente quién era, ¿no? Y bueno, solo por eso pues yo creo que es una figura a la que deberíamos todos leer, conocer, respetar y tener un poco como referente, y desgraciadamente en España hay muy pocos referentes. Bueno, hemos dedicado un libro entero a hablar de eso, y Menchón, que es el coautor del libro, ha dedicado también parte de un documental. Ahí hemos tratado de exponer de una manera reposada pues un poco lo que pudo ocurrir. No estamos en posesión de la verdad, al contrario de los que siempre siguen defendiendo. Hay mucha gente hoy día aquí en Salamanca, sin ir más lejos, que siguen defendiendo esa versión oficial, sin ninguna clase de prueba ni motivo, simplemente porque es la versión que desde el primer momento se hizo circular. Y es una versión orquestada, no de manera improvisada, no. En este caso, desde el aparato de prensa y propaganda que dirigía José Millán Astray, y en el que participaban muchos escritores falangistas, muchos de ellos muy inteligentes, muy hábiles, ¿no? Y bueno, pues esa es la versión que se ha mantenido y que sigue manteniéndose todavía por mucha gente hasta hoy. Nosotros lo que hemos intentado es aclarar un poquito el panorama. O sea, claro que hay sospechas, las hubo en su momento, ya lo que pasa es que no se podían hacer públicas, no se podían ni siquiera hacer explícitas ante nadie, porque eso te podía costar la vida, y al final ese silencio pues se enquistó ahí en la ciudad de Salamanca y incluso en la propia familia, y ya no se volvió a hablar del asunto. Nosotros creemos que hay que hablar de este asunto porque es un asunto muy, muy importante. Estamos hablando de la muerte de una persona como de la que hemos estado hablando, que tiene una importancia muy, muy grande, que para muchos es un gran referente. Y claro que ese último acto de la vida de Unamuno, claro que es importante, claro que hay que aclararlo, no solo desde el punto de vista jurídico, sino incluso desde policial, sino desde el punto de vista, vamos a decir, intelectual, etcétera, ¿no? O sea, para Unamuno, que tan obsesionado con la inmortalidad, con ese deseo de permanecer, pues la muerte, ese acto final, claro que resulta un asunto importante, sus últimas palabras, cómo murió, etcétera. Claro, nos han pintado una muerte que es todo lo contrario del espíritu de Unamuno, y eso es una cosa que a mí personalmente me subleva. Después de dedicarle un tiempo a investigar y a recoger datos y documentación que tuviera que ver con el asunto, la conclusión a la que podemos llegar es que ahí, detrás de esa muerte, hubo, hay sospechas de que pudo haber alguna intención. Lo de que no fue natural creo que está muy claro, porque si examinamos no el certificado de función, sino la huella que el certificado de función dejó en el acta de función, pues vemos que ese diagnóstico
no está claro. Ese diagnóstico esconde detrás algo, una intención. Nos está diciendo, ojo, que esa muerte no fue natural, no fue producto de una enfermedad, no fue producto, pues eso, de un deterioro, de una edad. Uno tenía 72 años, pero en conjunto, salvo algunas cuestiones que le afectan a mucha gente a esa edad, pues estaba bien, no se podía esperar un desenlace como ese. Bien, si no murió de muerte natural, ¿cómo murió? Bueno, claro, es difícil probar cómo murió, porque esto sucedió, pues eso, de las 4 paredes de una habitación en la que estaba, la única persona que estaba presente era Bartolomé Aragón, que no era un ex alumno de Unamuno, como se suele decir, para nada, ni era amigo de Unamuno, sino que era una persona muy importante dentro del falangismo de su ciudad natal, de la ciudad de Huelva. Y allí, desde que empezó la guerra, en el verano del 36, participó activamente a favor de la causa de los sublevados. Participó activamente tanto en el frente de batalla, en el frente del Río Tinto, como en la retaguardia, en la propaganda en favor de los sublevados, porque dirigía el único periódico que había entonces en Huelva, que se lo habían confiscado los falangistas a sus legítimos dueños. O sea que no estamos hablando de un señor que pasaba, de un joven estudiante que es alumno de Unamuno que pasaba por allí, sino de una persona que tenía una posición muy clara, que tenía un pasado inmediato muy claro, del que nadie había querido hablar, y que nosotros hemos tratado de desenterrar. Sobre eso sí que hay unas pruebas que no se pueden rebatir ni discutir. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos, pero que pasó algo, eso parece indudable. Y sobre todo hay un argumento muy importante, y es que Unamuno se había convertido, de ser una persona a la que habían utilizado propagandísticamente desde el bando de los sublevados por parte de Franco y los suyos, se convirtió en una persona extraordinariamente molesta, una persona peligrosa, vamos a decirlo así, una persona a la que había que callar. Claro, ¿quién calla a Unamuno? No podían callarlo ni siquiera confinándolo en casa. De todas formas podía salir a la calle, siempre bajo vigilancia policial o de militares. Pero claro, era muy fácil que Unamuno pues hiciera algún tipo de declaración, le hicieran alguna entrevista escondidas, cualquier caso, y todo eso iba a ser muy bien recibido, no solo en el otro bando, sino sobre todo en el contexto internacional de las otras potencias europeas e internacionales, que podían ver en las palabras de Unamuno, pues es una prueba más de la barbarie de Franco, y por lo tanto pues podían verse animadas a intervenir de alguna manera en ese conflicto, ¿no? Así que había que acabar. Lo que está claro es que había que acabar con Unamuno. No podían fusilarlo, como habían hecho con Lorca, fue un gran error. No podían encarcelarlo, además, aunque estuviera en la cárcel, tampoco lo silenciarían. No podían encerrarlo en casa y pedirle que no hablara, por lo tanto, la única salida que había es neutralizar. Voy a utilizar este verbo, que a veces en contextos de guerra se emplea. Había que neutralizar a Unamuno, y se lo neutralizó. Sí, yo creo que no hay nada sorprendente en eso. Y se hizo además con muchísima habilidad. Y luego, por otro lado, pues esa muerte de Unamuno, y es lo más terrible todavía, que no solo neutralizan o silencian a Unamuno, sino que además está eso que llamamos en el libro la doble muerte, y es que encima esa muerte va a servir para poder ya utilizar de una manera absolutamente libre y sin ningún tipo de obstáculo la figura de Unamuno, que se le va a utilizar, pues eso, enterrándolo, rindiéndole honores, como si fuera un falangista, como si hubiera muerto un falangista. Eso que quisieron los de Falange desde el primer momento. José Antonio siempre quiso que Unamuno pues apoyara a la Falange, incluso se integrara de alguna manera en ella, etc. Todo eso que intentaron más de una vez, al final lo consiguieron cuando ya Unamuno estaba muerto. De modo que lo utilizaron propagandísticamente y por otro lado, además,
lo silenciaron porque no solo acabaron con la posibilidad de que Unamuno hablara, sino que también, de alguna manera, pues acabaron con su legado, con su testamento, con su legado histórico, que se le va a utilizar, pues eso, enterrándolo, rindiéndole honores, como si fuera un falangista, como si hubiera muerto un falangista. Eso que quisieron los de Falange desde el primer momento. José Antonio siempre quiso que Unamuno pues apoyara a la Falange, incluso se integrara de alguna manera en ella, etc. Todo eso que intentaron más de una vez, al final lo consiguieron cuando ya Unamuno estaba muerto. De modo que lo utilizaron propagandísticamente y por otro lado, además, lo silenciaron porque no solo acabaron con la posibilidad de que Unamuno hablara, sino que también, de alguna manera, pues acabaron con su legado, con su testamento, con su legado histórico, ¿no? Su obra ya quedó muy comprometida. En España, además, algunas de sus obras no se podían leer. Le dieron el nombre de Unamuno a un campo de concentración, que no se puede concebir una cosa más infame, más terrible contra una persona tan tolerante como Unamuno, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasó. O sea, ya lo de menos es si mataron o no mataron a Unamuno. El caso es que Unamuno murió de manera muy oportuna, en una fecha además muy simbólica, que es el 31 de diciembre del 36. Digo simbólica no solo porque fue el último día del año del primero de la guerra, sino que además él, y el poema está ahí, transcrito, él había escrito en 1906, o sea, 30 años antes, el 31 de diciembre de 1936, había escrito un poema, se titula Es de noche en mi estudio, donde él imagina que en la tarde de ese 31 de diciembre él está escribiendo y la muerte llega a su estudio y él acaba muriendo y él acaba preguntándose por lo que qué va a ser de él, etc. Al final no muere y él sigue escribiendo y puede completar su poema. Bueno, pues esa anticipación de su muerte, qué casualidad, la muerte se produce justo 30 años después. Así que, bueno, todo lo que rodea la muerte de Unamuno, esa doble muerte, es muy, muy, muy sospechoso. Y en cualquier país habrían ya hecho investigaciones. En cualquier país habrían examinado los restos de Unamuno. En cualquier país se hubiera hecho una causa de todo esto. Pero en España no solo no se hace una causa, sino que encima a los pocos que escribimos sobre este asunto, algunos tratan de desacreditarnos, descalificarnos. Y aquí en la ciudad de Salamanca hay varios notorios defensores de Unamuno que se dedican a eso, a conservar a un Unamuno, las esencias de un Unamuno, que no tiene nada que ver con lo que realmente fue Unamuno, y para eso a todos los que nos salimos de esa versión pues se dedican a atacarnos, a descalificarnos, pero además públicamente y con apoyos a veces institucionales, etc. Cosa que a mí no me importa porque de alguna manera era algo esperable, ¿no?, en estos casos.